La Deep Web es un tema que ha capturado la atención de la sociedad en la era digital en la que vivimos. Se trata de una parte de la web que no se muestran los motores de búsqueda convencionales y que contiene una gran cantidad de información y recursos que no se encuentran en la web superficial. La Deep Web es importante porque puede ser un recurso valioso para la investigación científica y la educación, pero también puede presentar riesgos de seguridad para los usuarios. La exploración de la Deep Web implica conocer las herramientas adecuadas para acceder a ella y ser consciente de los riesgos de seguridad que se pueden encontrar en ella. La Dark Web es una parte de la Deep Web que presenta una imagen oscura y a menudo ilegal, y es importante ser consciente de los riesgos que implica su exploración. Este vídeo tiene como objetivo explorar en profundidad el tema de la Deep Web, su importancia y los riesgos y beneficios que implica su exploración. Esperamos que este vídeo sea una guía útil para aquellos que desean conocer más sobre la Deep Web y cómo explorarla de manera responsable y segura. La historia de la web se remonta a la década de 1980, cuando el científico británico Tim Berners-Lee propuso un sistema de hipertexto para compartir información entre científicos en el CERN en Suiza. En 1991, Berners-Lee publicó el primer sitio web y el primer navegador web, dando inicio a la era de la World Wide Web. A medida que la web creció, los motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing, se convirtieron en la forma más común de buscar información en línea. Sin embargo, estos motores de búsqueda solo pueden acceder a una pequeña parte de la web conocida como la web superficial, que es la parte de la web que está indexada y accesible a través de los motores de búsqueda convencionales. La Deep Web, en contraste, es una parte de la web que no está indexada por los motores de búsqueda convencionales y que contiene una gran cantidad de información y recursos que no se encuentran en la web superficial. Esta parte de la web se creó inicialmente para proteger la privacidad de los usuarios, como por ejemplo, la información que se almacena en bases de datos privadas y páginas web restringidas por contraseñas. A medida que la Deep Web creció, también lo hizo su reputación, y hoy en día se la asocia con la actividad ilegal y peligrosa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Deep Web también puede contener recursos valiosos para la investigación científica y la educación, y su exploración responsable puede ser beneficiosa para la sociedad. La Deep Web es una parte de la web que no está indexada por los motores de búsqueda convencionales y que no es accesible a través de navegadores web estándar. A diferencia de la web superficial, que es la parte de la web que puede ser indexada y accedida por los motores de búsqueda, la Deep Web contiene una gran cantidad de información y recursos que están ocultos y no son fácilmente accesibles. La Deep Web se compone de diversas redes privadas y bases de datos que no están destinadas a ser públicas, y que se protegen mediante contraseñas o sistemas de seguridad avanzados. Algunos ejemplos de contenido que se pueden encontrar en la Deep Web son páginas web privadas, foros de discusión, bases de datos de investigación científica, sitios web de redes privadas de empresas, bibliotecas digitales y mucho más. Explorar la Deep Web puede presentar riesgos de seguridad y privacidad, por lo que se recomienda hacerlo de manera responsable y siguiendo las mejores prácticas de seguridad en línea. Entre los contenidos que se pueden encontrar en la Deep Web se encuentran páginas web privadas. Estas son páginas web que no están destinadas a ser vistas por el público en general, sino que están protegidas por contraseñas o sistemas de autenticación avanzados. Entre estas páginas se incluyen intranets empresariales, páginas de servicios gubernamentales, páginas de instituciones educativas y otros recursos privados. Bases de datos de investigación científica. Muchas instituciones académicas y organizaciones de investigación mantienen bases de datos de investigación científica en la Deep Web. Estas bases de datos contienen información y recursos que no se encuentran disponibles en la web superficial, incluyendo artículos científicos, informes técnicos y otras publicaciones. Bibliotecas digitales. Al igual que las bibliotecas físicas, existen bibliotecas digitales que contienen recursos valiosos, como libros, revistas y documentos históricos. Muchas de estas bibliotecas digitales son de acceso restringido y se encuentran en la Deep Web. Foros y redes sociales privados. Algunos grupos y comunidades en línea mantienen foros y redes sociales privados que no son accesibles al público en general. Estos foros y redes sociales se utilizan para discutir temas de interés común y compartir información y recursos. Mercados en línea. Aunque la mayoría de los mercados en línea son ilegales y se encuentran en la Dark Web, también existen mercados en línea legales que se encuentran en la Deep Web. Estos mercados se utilizan para la compra y venta de bienes y servicios, como productos de nicho, artículos exclusivos y otros recursos difíciles de encontrar en la web superficial. Para acceder a la Deep Web se requiere de herramientas específicas que permiten la conexión a redes privadas y bases de datos protegidas. Estas herramientas incluyen
Navegadores especializados. Los navegadores especializados, como Tor y 2PO-Freenet, permiten el acceso a la Deep Web. Estos navegadores utilizan técnicas de encriptación y anonimato para proteger la privacidad y la seguridad del usuario, y pueden ser descargados de manera gratuita. Motores de búsqueda especializados. Al igual que los navegadores, existen motores de búsqueda especializados para la Deep Web, como DuckDuckGo o Grams. Estos motores de búsqueda indexan y clasifican los recursos disponibles en la Deep Web, permitiendo a los usuarios encontrar lo que buscan de manera más eficiente. Servicios de anonimato y VPN. Para aumentar la privacidad y la seguridad al acceder a la Deep Web, es recomendable utilizar servicios de anonimato, como la red Tor, una VPN, Virtual Private Network, que ocultan la dirección IP del usuario y encriptan las conexiones. Es importante tener en cuenta que la exploración de la Deep Web puede presentar riesgos de seguridad y privacidad, y es fundamental seguir las mejores prácticas de seguridad en línea, como no compartir información personal o financiera, no descargar archivos de fuentes desconocidas, y no hacer transacciones con personas desconocidas. Además, es importante estar al tanto de las leyes y regulaciones locales y no participar en actividades ilegales. La Deep Web, por su naturaleza, presenta ciertos riesgos y desafíos en términos de seguridad y privacidad. A continuación, se presentan algunos de los riesgos y medidas que pueden ser tomadas para mejorar la seguridad en la exploración de la Deep Web. Contenido ilegal. La Deep Web puede contener contenido ilegal, como pornografía infantil, venta de drogas, armas y otros productos ilícitos. Para evitar problemas legales y éticos, es importante tener cuidado al acceder a sitios web en la Deep Web y evitar el acceso a cualquier contenido ilegal. Ciberdelincuencia. La Deep Web puede ser utilizada por cibercriminales para llevar a cabo actividades ilegales, como el robo de identidad, el phishing y la distribución de malware. Para protegerse de estas amenazas, es importante utilizar herramientas de anonimato y encriptación, y mantener un software de seguridad actualizado en todo momento. Amenazas a la privacidad. La Deep Web puede proteger la privacidad del usuario, pero también puede ser utilizada por personas malintencionadas para cometer delitos y ataques cibernéticos. Es importante tener en cuenta que, aunque la privacidad es importante, también hay que tener cuidado al compartir información personal en la Deep Web. Ataques de phishing. Los sitios web en la Deep Web pueden ser utilizados para llevar a cabo ataques de phishing, en los que se intenta engañar al usuario para que revele información personal y financiera. Es importante tener cuidado al acceder a sitios web en la Deep Web y verificar la autenticidad de los sitios web antes de proporcionar cualquier información personal o financiera. Las empresas y organizaciones tienen un papel clave en la protección de la información de los usuarios en línea, incluyendo en la exploración de la Deep Web. A continuación, se presentan algunas de las medidas que las empresas y organizaciones pueden tomar para mejorar la protección de la información de los usuarios. Implementar medidas de seguridad. Deben implementar medidas de seguridad sólidas, como la encriptación de datos y la autenticación de usuarios, para proteger la información de los usuarios de posibles ciberataques. Capacitar a los empleados. Deben capacitar a sus empleados en seguridad cibernética para que estén al tanto de los riesgos y las mejores prácticas de seguridad. Esto puede incluir la capacitación en el uso de contraseñas seguras, la identificación de correos electrónicos de phishing y el uso de software de seguridad. Proporcionar transparencia y opciones de privacidad. Deben proporcionar transparencia en cuanto a cómo se recopila, utiliza y comparte la información de los usuarios, así como opciones de privacidad para que los usuarios puedan controlar cómo se utiliza su información. Colaborar con las autoridades. Deben colaborar con las autoridades para combatir los delitos en línea, incluyendo el abuso infantil, el cibercrimen y el terrorismo. Las empresas y organizaciones tienen un papel importante en la protección de la información de los usuarios en línea, incluyendo en la exploración de la Deep Web. Deben implementar medidas de seguridad sólidas, capacitar a sus empleados en seguridad cibernética, proporcionar transparencia y opciones de privacidad a los usuarios, y colaborar con las autoridades para combatir los delitos en línea. La Dark Web es una parte de la Deep Web que se caracteriza por su anonimato y falta de regulación. Aunque la Dark Web no es inherentemente ilegal, es conocida por ser un lugar donde se puede encontrar contenido ilegal y actividades delictivas. Entre los tipos de actividad ilegal que se pueden encontrar en la Dark Web se incluyen: tráfico de drogas. La Dark Web es conocida por ser un lugar donde se pueden encontrar mercados de drogas ilegales, donde los usuarios pueden comprar y vender sustancias controladas sin ser rastreados. Comercio de armas. Además del tráfico de drogas, también es un lugar donde se pueden encontrar mercados de armas ilegales. Los compradores pueden adquirir armas de fuego y municiones sin la necesidad de tener una licencia.
Pornografía infantil es un lugar donde los depredadores sexuales pueden compartir y comprar material pornográfico infantil ilegal. Actividades de hacking y cibercrimen. La Dark Web es también un lugar donde los hackers y cibercriminales pueden vender sus servicios y herramientas de hacking, como kits de phishing y malware. Es importante destacar que la actividad ilegal en la Dark Web puede tener consecuencias graves para aquellos que se involucran en ella. Las autoridades cibernéticas y policiales están cada vez más vigilantes en la Dark Web y han llevado a cabo numerosas operaciones para desmantelar redes ilegales y arrestar a los responsables. Explorar la Dark Web conlleva una serie de riesgos y peligros para los usuarios. Entre ellos se pueden destacar los siguientes. Exposición a contenido ilegal. Los usuarios que exploran la Dark Web corren el riesgo de encontrarse con contenido ilegal, como la pornografía infantil o el tráfico de drogas. La exposición a este tipo de contenido puede tener graves consecuencias legales y psicológicas para los usuarios. Amenazas de ciberseguridad. Al igual que en la Internet convencional, la Dark Web es vulnerable a los ataques de ciberdelincuentes. Los usuarios que navegan por la Dark Web pueden ser víctimas de phishing, malware y otros tipos de ataques cibernéticos. Amenazas de privacidad. Aunque la Dark Web ofrece un alto grado de anonimato, los usuarios aún corren el riesgo de ser identificados y rastreados por los ciberdelincuentes y las autoridades cibernéticas. La exposición de la información personal puede tener graves consecuencias para los usuarios. Riesgos legales. Explorar la Dark Web puede ser ilegal en algunos países. Los usuarios que se involucran en actividades ilegales en la Dark Web pueden ser objeto de persecución legal y enfrentar cargos criminales. Es importante destacar que la exploración de la Dark Web no es recomendable para usuarios inexpertos o aquellos que no están dispuestos a asumir los riesgos asociados con ella. La actividad ilegal en la Dark Web es un problema grave que ha sido objeto de preocupación por parte de las autoridades y los expertos en seguridad cibernética. Entre las actividades ilegales que se llevan a cabo en la Dark Web se encuentran la venta de drogas, armas, documentos falsificados, información robada y servicios ilegales. Las autoridades han tomado medidas para luchar contra la actividad ilegal en la Dark Web, incluyendo la identificación y el arresto de los operadores de mercados ilegales en línea, la confiscación de servidores y el seguimiento de las transacciones financieras. Además, las empresas de tecnología y los proveedores de servicios de Internet también han implementado medidas para detectar y bloquear el acceso a sitios web ilegales y peligrosos en la Dark Web. Sin embargo, la lucha contra la actividad ilegal en la Dark Web sigue siendo un desafío, ya que los operadores pueden utilizar tecnologías avanzadas de cifrado y anonimato para ocultar sus actividades. Además, la Dark Web es un espacio anónimo donde es difícil rastrear y encontrar a los responsables. Por lo tanto, es importante seguir mejorando los métodos de detección y prevención de la actividad ilegal en la Dark Web, al tiempo que se protege la privacidad y la seguridad de los usuarios legítimos que utilizan la Deep Web para fines lícitos. Esto requiere una colaboración efectiva entre las autoridades, las empresas de tecnología y los proveedores de servicios de Internet, y una mayor conciencia y educación de los usuarios sobre los riesgos y desafíos asociados con la exploración de la Dark Web. A pesar de que la Deep Web está a menudo asociada con el contenido ilegal o peligroso, también es importante destacar que hay muchos recursos valiosos que se pueden encontrar en ella. Algunos ejemplos incluyen: información académica y científica. La Deep Web es el hogar de numerosas bases de datos académicas y científicas, que ofrecen acceso a una amplia variedad de publicaciones y documentos que no están disponibles a través de los motores de búsqueda convencionales. Servicios de anonimato. La Deep Web es un lugar en el que se pueden encontrar servicios de anonimato y privacidad, como los servicios VPN y los navegadores Tor. Estos servicios son utilizados por los usuarios para proteger su privacidad y anonimato en línea. Comunidades y redes sociales. También alberga comunidades y redes sociales privadas, que ofrecen un espacio seguro y privado para discutir y compartir información sobre temas delicados. Recursos gubernamentales. Algunas organizaciones gubernamentales y agencias de investigación utilizan la Deep Web para almacenar y compartir información sensible y confidencial. Esto incluye información sobre políticas gubernamentales, informes de inteligencia y otra información clasificada. La Deep Web es una fuente invaluable de información para la investigación científica y la educación, ya que alberga una gran cantidad de recursos académicos y científicos que no están disponibles en los motores de búsqueda convencionales. La Deep Web es el hogar de una variedad de bases de datos académicas y científicas que contienen millones de publicaciones, artículos y documentos en diversas disciplinas. Estos recursos son utilizados por investigadores, científicos y estudiantes para descubrir nuevos conocimientos, desarrollar investigaciones y tesis, y avanzar en el conocimiento científico. Además,
La Deep Web también alberga recursos educativos, como cursos en línea, tutoriales y materiales de enseñanza. Estos recursos educativos pueden ser útiles para estudiantes y educadores en todo el mundo, especialmente aquellos que no tienen acceso a recursos educativos de alta calidad. La importancia de la Deep Web en la investigación científica y la educación radica en su capacidad para proporcionar acceso a información valiosa que no está disponible en otros lugares. La exploración de la Deep Web requiere un conocimiento técnico y habilidades específicas para acceder a los recursos, lo que puede ser un desafío para algunos usuarios. Sin embargo, el potencial para descubrir nueva información y avanzar en la investigación y la educación hace que valga la pena el esfuerzo. La seguridad y la privacidad son temas críticos en la era digital, ya que la cantidad de información personal y sensible que se almacena en línea ha aumentado significativamente en los últimos años. Con el aumento del uso de dispositivos móviles y las tecnologías en la nube, la seguridad y la privacidad se han vuelto cada vez más importantes para proteger nuestros datos y evitar posibles violaciones de seguridad. La privacidad se refiere a la capacidad de los individuos para controlar el acceso a su información personal. En la era digital, nuestras vidas están cada vez más interconectadas con la tecnología, lo que significa que se recopila más información sobre nosotros de lo que podríamos imaginar. Por lo tanto, la privacidad se ha vuelto fundamental para proteger nuestros datos personales, como nuestros nombres, direcciones, números de teléfono y datos financieros, de posibles filtraciones o ataques de ciberdelincuentes. La seguridad, por otro lado, se refiere a la protección de la información y los sistemas tecnológicos de posibles amenazas. Esto incluye la prevención de ataques cibernéticos, como el malware, el phishing y el ransomware, y la protección de datos personales y financieros. Los usuarios deben tomar medidas de seguridad para evitar posibles brechas de seguridad, como el uso de contraseñas seguras, la autenticación de 2 factores y la actualización constante de sus sistemas. Espero que este vídeo haya sido útil e informativo para ti, y que te haya proporcionado una comprensión más profunda de la Deep Web y sus implicaciones en la seguridad y la privacidad en línea. Recuerda siempre explorar la web responsablemente, teniendo en cuenta los riesgos y las amenazas potenciales. Siempre es importante estar informado y tomar medidas adecuadas para proteger tus datos y sistemas tecnológicos. Hasta la próxima.